Hola amigos estudiantes, en este video vamos a desarrollar la representación gráfica de las variables estadísticas. Bienvenidos. Quédate hasta el final del video y descubra la pregunta clave sobre el tema. Bien, ¿qué vamos a aprender? Vamos a identificar las condiciones específicas de las variables estadísticas de acuerdo con las gráficas que las representan y los valores que pueden tomar, así como determinar las condiciones del análisis de las variables. Por lo tanto, para poder determinar las características de las variables estadísticas, vamos a iniciar con su representación gráfica, las cuales en muchas ocasiones permiten fácilmente interpretar los datos provenientes de los estudios estadísticos que se realicen. Las representaciones gráficas de las variables estadísticas nos permiten fácilmente identificar la información cuando los datos se encuentran técnicamente ordenados a partir de las frecuencias. Se pueden construir diferentes representaciones de las variables objeto de estudio, y esto se debe al ordenamiento con las tablas de distribución de frecuencias. Vamos a verlas. Entonces, a continuación, determinemos las diferentes representaciones gráficas de las variables estadísticas, que pueden ser diagrama de barras, diagrama circular, series de tiempo, gráfica de puntos, pictogramas, histogramas, ojivas, polígono de frecuencia y diagramas de tallos y hojas. Muy bien, por lo tanto, después de haber trabajado esa información, empezamos. La primera que vamos a determinar el día de hoy son los diagramas de barras. Son los que relacionan cada una de las categorías de una variable sobre el eje horizontal de la gráfica con su frecuencia absoluta ubicada en el eje vertical. Como podemos recordar, es el diagrama que directamente podemos realizar, conocida la información de la frecuencia absoluta de la variable. Y para desarrollar el diagrama de barras les entrego el siguiente ejemplo. Dice así: basados en la información de la siguiente tabla de distribución de frecuencias, realicemos el diagrama de barras correspondiente a la variable estadística analizada. Vemos allí que aparece una variable llamada profesión, en donde las diferentes categorías son administración, ingenierías, medicina, derecho y comunicación, ampliamente desarrolladas en la tabla de frecuencias. Observemos que se puede identificar el eje vertical con las frecuencias, el eje horizontal con las categorías de la variable. Además, cada barra tiene como altura el valor correspondiente a las frecuencias de cada una de las categorías de la variable. Continuamos. El siguiente diagrama corresponde al diagrama circular, también conocido como diagrama de tortas o de sectores. Este diagrama corresponde al que representa las categorías de una variable en una circunferencia. Por lo general, en cada uno de los sectores de este diagrama se registran los valores porcentuales de cada una de las categorías de la variable. A continuación, debemos tener claro que para realizar el diagrama circular se debe aplicar la multiplicación de los valores de las frecuencias relativas de cada una de las categorías de la variable multiplicado por 360 grados. Para ello, vamos a ver el siguiente ejemplo. Partiendo de la siguiente tabla de frecuencias, podemos observar los valores de cada una de las categorías, en este caso es la variable transporte, y aplicando la fórmula para hallar sus ángulos en el diagrama circular, observamos que tomamos para la categoría carro y haciendo la multiplicación nos da 108 grados. Para la categoría moto, hacemos la multiplicación y nos arroja 162 grados. Para la categoría bus, nos arroja 64,8 grados. Esto lo podemos aproximar a 65 grados para realizar el gráfico. Y en la categoría avión, haciendo la multiplicación, nos da 25,2 grados. Esto lo podemos aproximar a 25 grados para realizar el análisis. Verificando el total de los datos obtenidos, nos debe dar que la vuelta a la circunferencia es de 360 grados. Por lo tanto, la sumatoria de estos datos debe darnos 360 grados en total. Veámoslo detenidamente y los invito a completar la tabla de frecuencias que nos entrega el ejemplo.
Por lo tanto, con el uso del transportador representamos cada sector del diagrama con los ángulos respectivos de cada una de las categorías de la variable para el total de datos. Muy bien. Importante, podemos concluir del diagrama circular que el medio de transporte más utilizado es la motocicleta en los datos estadísticos que se analizaron. Debemos tener en cuenta que con las representaciones gráficas de los diagramas circulares, en muchas ocasiones es más fácil de entender la información que con los datos numéricos plasmados en una tabla. Bueno amigos, por acá les dejo el siguiente ejercicio para reforzar los conocimientos que hemos adquirido hasta acá. Continuamos. El siguiente tipo de gráficos representa el denominado serie de tiempo. Se aplica cuando las observaciones de la variable cuantitativa se toman secuencialmente en el tiempo. Como podemos observar en esta representación gráfica, notamos que sobre el eje vertical se determinan los valores numéricos correspondientes a los datos y sobre el eje horizontal se representan de manera consecutiva la distribución del tiempo, que puede ser en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, entre otros. Y para entender las series de tiempo les entrego el siguiente ejemplo. Dice así. El siguiente gráfico representa la producción de una empresa de pasteurización de jugos de frutas en una serie de tiempo, en donde se puede realizar el análisis respectivo del comportamiento de la variable producción. Vemos allí entonces el análisis que podemos interpretar de esta gráfica. Observando la gráfica entre los meses 4 y 5 hubo una parada en la producción, lo que corresponde al punto más bajo de la gráfica respectiva, y luego a partir del mes 5 aparece una recuperación progresiva. En los gráficos de serie de tiempo es importante analizar la tendencia que representa el comportamiento predominante de la serie. Además, se debe tener la estacionalidad, que representa una constante en el tiempo. Por acá les dejo el siguiente ejercicio para reforzar los conocimientos que hemos adquirido. Bien, a continuación observamos la gráfica de puntos. Es uno de los diagramas más sencillos para representar un conjunto de datos. Para realizar este diagrama, primero se dibuja un eje horizontal en el que se muestra el intervalo de los valores para todos los datos. A continuación, para determinar las propiedades de la gráfica de puntos, vamos a ver el siguiente ejemplo. Veamos entonces. Aplicar la gráfica de puntos para realizar el análisis de los días que requiere cada empleado de un call center en realizar la cobertura de las llamadas telefónicas a los clientes de un consorcio. Los datos recopilados son los siguientes. Bueno, nos muestra una serie de datos. Entonces, lo primero que vamos a identificar de los datos, cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande. ¿Para qué? Para establecer los límites de ese eje horizontal, de tal manera que nos permita realizar el gráfico respectivo. A continuación, asignamos un punto por cada valor del conjunto de datos. Entonces, cada vez que vayamos avanzando en el conjunto de datos que nos entregan, vamos marcando un punto correspondiente en el eje horizontal que nos muestra el diagrama de serie de puntos. Entonces, podemos observar, vamos avanzando. Cada vez que seleccionemos uno de los valores, automáticamente sobre el eje vamos representando un punto sobre el valor correspondiente. Vemos uno a uno la caracterización de estos valores, en donde técnicamente a continuación vamos a hacer la inferencia de ese conjunto de datos. Entonces, se puede concluir que el número de días más bajo de la auditoría es 1, así como el día más alto es 10. Además, en 4 días corresponde al que más se repite. Vemos ahí una repetición de 5 valores. Otro aporte importante para analizar es que en los días 5 y 7 no hubo una selección ni hay un conjunto de datos allí representados. Bien, por aquí les dejo un ejercicio indicando la aplicación de lo que hemos aprendido hasta acá. Continuamos. Siguen los pictogramas, que son una de las representaciones más utilizadas a nivel escolar en los datos estadísticos, y consiste en representar los datos con imágenes o dibujos representativos a la variable estadística analizada.
Bien, a continuación vamos a determinar las propiedades de los pictogramas en el siguiente ejemplo. Dice, las imágenes pueden ser asignadas una por categoría de la variable, determinada a escala por el tamaño correspondiente a la frecuencia absoluta. Vemos entonces allí en el gráfico que estamos representando a través de una figura en forma de árbol, en donde dice que estamos analizando la explotación agrícola. Y sobre cada una de las gráficas vemos allí el valor de cada frecuencia absoluta. Como se puede entonces observar, las imágenes son a escala, dada por el valor de la frecuencia, de manera que se pueda referenciar su valor sobre el eje vertical. También las imágenes pueden ser de forma acumulativa en cada una de las categorías de la variable analizada, repitiéndose tantas veces como sea necesario. Para este caso que estamos observando, cada una de las imágenes tiene un valor específico. En este caso indica que cada figura representa 1000 libros. Por lo tanto, para cada categoría de la variable se debe sumar respectivamente los valores así. Para este ejemplo, la colección de libros en las bibliotecas está dada de la siguiente manera. Para la biblioteca A son 8000 libros, para la biblioteca B son 5000 libros, para la biblioteca C son 6000 libros y para la biblioteca D son 3000 libros. Basándonos en la información suministrada en un pictograma, se puede desarrollar la tabla de distribución de frecuencias y los otros tipos de representaciones gráficas. Además, con el desarrollo de las representaciones gráficas vistas, se pueden tomar decisiones a nivel estadístico. Bueno, entonces a continuación les entrego el ejercicio poderoso de la clase para afianzar los conocimientos. Importante. En el mundo todos los días realizamos muchas acciones y tomamos decisiones a partir de un pensamiento estadístico, donde somos la mayoría de las veces inconscientes de ello. Si aplicamos en nuestras vidas los procedimientos estadísticos, nos permitirá muchas veces ordenar las opciones disponibles y tomar las mejores decisiones. Bueno, llega el momento de la pregunta. Dice así. ¿Has visto y realizado una comparación de las gráficas que representan el consumo en los recibos de servicios públicos que llegan a tu casa? La repito, ¿has visto y realizado una comparación de los gráficos que representan el consumo en los recibos de servicios públicos que llegan a tu casa? Esos servicios públicos pueden ser agua, luz, teléfono. ¿Los has visto? Bueno, los invito entonces a ingresar a los comentarios. Bien, amigos estudiantes, espero que haya sido de agrado la clase. Recuerden, estaré subiendo videos explicativos de matemáticas en mi canal. Muchísimas gracias por su atención y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.